Soy Nieves Soriano Nieto, presidenta de la Sociedad de Filosofía en Abierto y bueno, hoy venimos en el ciclo de Filosofías sin Fronteras que hacemos desde la Sociedad de Filosofía en Abierto por YouTube a presentarles a una figura muy importante dentro de lo que es la filosofía latinoamericana en este país. Su nombre es Diego Morollón del Río. Es también miembro de la Sociedad de Filosofía en Abierto, es responsable del área de filosofía latinoamericana. Y bueno, pues Diego es filósofo, es lo que llamamos el filósofo por excelencia. Es un gran sabio y ha tenido la oportunidad de conocer el puente entre lo que sería la filosofía europea, digamos, la que hemos estudiado acá, y la filosofía latinoamericana, porque realizó su tesis doctoral en la Universidad Nacional Autónoma de México con Enrique Dussel sobre la figura de Paulo Freire, que es de quien nos va a hablar aquí hoy. Entonces, aparte, es autor de muchísimos artículos, es autor también de un libro sobre el primer Dussel. Y nada, sin más, dejaros con él porque os va a llenar la cabeza de fecundas ideas. Muchas gracias, Diego. Bueno, Nieves, muchísimas gracias a ti. Qué gran presentación. Espero estar a la altura de esas primeras palabras. Lo cierto es que, bueno, así como venimos trabajando en la Sociedad de Filosofía en Abierto, una vertiente de pensamiento latinoamericano, pues pensamos, Nieves y yo, que sería interesante iniciar un poco esa vertiente de la asociación con esta presentación sobre una filosofía política en Paulo Freire, ¿no? Efectivamente, como has dicho, yo hice el doctorado sobre este autor latinoamericano, que bueno, es uno de los más representativos del pensamiento latinoamericano en el siglo XX, con todo lo que eso quiere decir. Es decir, él tuvo muchísima proyección. Su exilio por la dictadura en Brasil hizo que se moviera también por Estados Unidos, por Nueva York, por las universidades de Estados Unidos, también en el norte de Europa, igualmente en África, en Asia. Es decir, Paulo Freire tuvo una resonancia enorme por, digamos, reflexionar pedagógicamente sobre los procesos de emancipación política, de revolución, de emergencia del sujeto político en diversos contextos, y eso también lo trasladó o lo articuló con ideas fundamentales que han marcado la pedagogía en el siglo XX, ¿no? Bueno, para empezar, sí que me gustaría en esta primera diapositiva, que supongo que estaremos viendo ya, ¿no, Nieves? ¿Estamos viendo las diapositivas? Vale, fenómeno. Entonces, como ven ustedes en esta primera diapositiva, yo quería proyectar así un poco una imagen de un Freire político, ¿no? Esto también es la interpretación que yo le he dado y que es una parte del pensamiento de Freire, porque Freire, estamos ante un autor que es un mundo con diferentes partes, continentes, podríamos decir, son continentes freirianos en el mundo freiriano, mundo de mundos, mundo de recreación del pensamiento, de hibridación, diría yo, de articulación de teorías, de campos del conocimiento, con esa proyección histórica, pero que pienso que también se le ha encasillado un poco en la pedagogía. Paulo Freire es un autor que trabajó desde el campo de la pedagogía, desde el campo de la teoría de la educación, y ese es uno de los continentes de Freire, podríamos decir, ¿no? Pero yo reivindico un Freire que hizo filosofía política, y no solo filosofía política, sino actuación política. Es decir, Freire era un político, era claro que obviamente a lo mejor no se presentó a las elecciones de tal país, aunque sí cumplió cargos en Brasil en secretarías de educación, tanto regionales como a otros niveles, ¿no? Fue consejero de educación para que lo entendiéramos, ¿no?
aquí desde nuestro contexto. Pero él también se proyectó mucho políticamente, hasta tal punto, ahí pongo una foto en la que está con Lula, pues fue fundador del Partido de los Trabajadores, donde Lula es presidente actual de Brasil. Freire estuvo en la fundación de ese partido. Y en esta primera diapositiva, pues efectivamente lo que yo quería presentaros es un poco la proyección que Freire tuvo como personaje, tanto intelectual como político, ¿no? Y también, digamos, empezar a abrir una vía hacia un Freire filósofo político. ¿Por qué? Porque para mí se ha encasillado, como he dicho ya, en el tema pedagógico, ¿de acuerdo? Yo en esta exposición básicamente, voy a pasar a la siguiente, voy a establecer algunos paralelismos entre esa pedagogía o teoría pedagógica educativa que él trabajó con su práctica política. De tal forma que por un lado tenemos a un Freire que puso en práctica un tipo de pedagogía, pero para mí eso significa que también puso en práctica un tipo de política. ¿De acuerdo? Este va a ser un poco la idea esencial y hacia dónde quiero dirigir yo el pensamiento de Freire. Obviamente el pensamiento de Freire puede ser recreado de muchísimas maneras. Él mismo tendría alguna reticencia a verse solo teóricamente. Freire dijo, yo no he creado una teoría, podríamos decirlo así. Yo no he creado un método educativo, así también lo decía literalmente. ¿Esto qué quiere decir? Que sus ideas estaban muy vinculadas en lo que era la práctica. O sea, sus experiencias políticas, bueno, he dicho una, que es la del Partido de los Trabajadores en los años 80, pero podríamos remitirnos a una muchísimo más intensa, como fue el momento justo anterior en el que la dictadura se estableciera en Brasil, ¿vale? A finales de los años 60. Esta fue una experiencia muy intensa en Freire porque conllevó un exilio, pero lo que vengo a deciros es que si Freire dice que no hay una teoría exactamente freiriana, es decir, eso es lo que nos dice Freire, aunque escribió, como ahora veremos, muchísimos libros, pues 50, y por tanto eso de alguna manera lo consideramos teoría, pero esos libros estaban desde su práctica, es decir, estaban vinculados y anclados a su biografía y a su práctica política. De ahí que en mi exposición, como ven ustedes en la presentación, pues voy a hablar de un contexto para entender precisamente un poco las ideas de Freire, pues es un autor que directamente tenemos que ir al contexto, ¿no? Es decir, el horizonte político, cultural, los días de Freire que dieron lugar también a una manera de hacer de Freire y a una manera de escribir de Freire. Y luego el segundo punto, que está también vinculado con lo que estamos diciendo, pues es la práctica y teoría en las experiencias de Freire. Es decir, tenemos que pasar un poco por las experiencias de Freire a nivel intelectual, a nivel que ya he adelantado un poco, ¿no? Este momento tan intenso de la política brasileña que significó pues, el establecimiento de una dictadura, la represión de movimientos sociales y de transformación de un país, y cómo qué hizo Freire ahí, ¿no? Es decir, él estaba organizando unos círculos de cultura y de educación, es decir, estaba administrando lo educativo y por tanto estableciendo un diálogo intelectual y de educación que también tuvo su relación con la política, ¿de acuerdo? Con ese contexto, por tanto. Luego, si yo me gustaría explicitar algunos conceptos de la filosofía política de Freire, a partir, digamos, de estas experiencias, pues conceptualizar, hacer como un mapa conceptual de lo que es propiamente este continente o este parte de la teoría de Freire, porque obviamente podríamos ir a lo educativo en sí, ¿no? Podríamos ir a lo pedagógico como tal, podríamos ir a su ética, podríamos ir a sus reflexiones existencialistas, podríamos ir al marxismo en Freire, pero voy a centrarme en el tema político, ¿de acuerdo?
Y luego, pues a partir de ahí, voy a fundamentar por qué hablamos de una filosofía política en Freire, a partir de otros ejemplos en la historia de la filosofía. Y por último voy a cerrar con una actualidad de Paulo Freire, que esto es un poco, yo creo, lo que sí diría Freire, que es a partir de lo que empezamos su mundo. Es decir, a partir de prácticas, es decir, a partir de nuestro contexto también, es decir, un Freire descontextualizado de lo que yo estoy, desde donde yo estoy hablando, pues no sería freireano, es decir, yo tengo que vincular también sus ideas con mi contexto, ¿no? Para hacer las prácticas. Y entonces en ese punto es donde yo hablo, para cerrar, de una actualidad de Paulo Freire. Bueno, poco a poco vamos a ir, digamos, aclarando esta primera presentación que he hecho y vamos a ir tomando o deshilando, analizando todo esto para ver si conseguimos, digamos, una panorámica de estas cuestiones que estoy proponiendo, ¿no? Entonces vamos a empezar por el contexto. Me gustaría hablar de un contexto básico, ¿vale? Porque en el contexto de Freire también se podría ahondar mucho. Obviamente podríamos hablar de los antecedentes de ese contexto, podríamos hablar del recorrido biográfico de Freire que corresponde a muchos otros lugares, como hemos visto, como he dicho, que pues pasó por Nueva York, pasó por el norte de Europa, por África, etcétera, etcétera. Entonces voy a empezar por un contexto básico. Un contexto en el que debemos de nombrar a la teología de la liberación. Freire, en su actividad práctica, en su, podríamos decir, militancia ciudadana, podríamos decirlo así, porque en principio él no estaba precisamente vinculado a ningún partido, sí que empezó con algún sindicato, como el SESI, pero en aquel momento de Freire, cuando, digamos, organizaba círculos de educación, esto estaba también relacionado con la actividad de base religiosa que se daba en América Latina y que no era más que una crítica a, claro, cuestiones que estaban vinculadas con la economía y con la política, ¿no? El contexto de Freire es un contexto de desigualdad y, por tanto, hubo una reflexión filosófica que criticó esa desigualdad. Y la teología de la liberación latinoamericana, como sabemos, porque es popular y conocido, estoy partiendo, digamos, de los referentes que ya están asimilados en un horizonte más amplio, es la teología de la liberación una articulación entre Marx y el Evangelio. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir un volver a conceptos originales del cristianismo para utilizarlos como denuncia social. ¿De acuerdo? Es, en dos significados, podríamos decir, una liberación de la teología que podía haber caído en un momento, en otros lugares, más teórico, y es una liberación de la teología porque se hace una crítica a la teología, y es una teología de la liberación porque pretende también la liberación de los oprimidos ante un contexto de injusticia social. Hemos de hablar en ese contexto también del boom literario. Bueno, ahí la verdad he estado parco en imágenes porque he puesto 3 autores un poco casi al azar, pero podía haber puesto 2 docenas. Es decir, como decía un autor español, Larra, si usted quiere tomar el pulso civilizatorio, usted debe de acudir a la literatura. ¿Cómo está la literatura en un lugar para saber cómo está la civilización? Bueno, pues entonces podemos decir que en los años 60, 70, 80 en Latinoamérica han sido muy productivos, tremendamente productivos. Bueno, he puesto ahí a García Márquez, a Isabel Allende, a Borges, pero podríamos hablar de muchísimos otros. De tal forma que a mí en el doctorado en la UNAM
sobre estudios latinoamericanos, también me enseñaron, por ejemplo, obras como Casa Grande y Sensala, de Gilberto Freire, que es una obra que vertebra culturalmente a la nación brasileña. O Radiografía de la Pampa, o el propio Laberinto de la Soledad de Octavio Paz. Son obras que, al igual que, por ejemplo, El Quijote, vertebró el mundo del sentido en España, pues podemos decir que en cada uno de los países latinoamericanos tuvieron una persona que articuló y vertebró civilizatoriamente y traduciéndolo a la literatura, ¿eh? Toda la cultura. Es decir, digamos, es una proyección simbólica que es el rol de la literatura como tal, ¿no? Reunir una cultura en un aspecto literario, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Por tanto, estamos ante un momento muy creativo, un momento, como digo, de hibridación de teorías, un momento sincrético. Y a eso, pues paradójicamente, se contrapone una situación muy inestable a nivel político. Muy inestable a nivel político porque precisamente América Latina, y aquí estoy siguiendo más una construcción de Dussel, de su interpretación de la historia del siglo XX para entenderla, pero que tiene que ver con Freire, porque Freire vivió de lleno el colapso en la dictadura de Brasil a finales de los 60, pero que eso se reprodujo en diferentes países en América Latina, es decir, en Chile con Allende, en la dictadura argentina, en, como decimos, un país tan grande como Brasil. Entonces, ¿a qué vengo a decir con esto? Pues que vengo a decir que Freire presenció un momento convulso de la política, en donde se creaban partidos políticos para revertir la situación de desigualdad, en donde hubo una extensión importante de la clase media, claro, fue reprimida también por el imperialismo estadounidense de una manera brutal, ¿de acuerdo? Y en este punto, pues hemos de entender a Freire que él se exilia, pero se exilia a un país como Chile, pero es que Chile del 68 al 73 también tiene otro golpe de Estado. Y justo antes de eso, pues Freire se va también de ahí, pero Freire contempló otro proceso político como el de Chile, ya no solo el de Brasil. Y claro, estaba, podríamos decirlo así, en el meollo político del proceso latinoamericano, de inestabilidad y de convulsión, porque claro, fueron dictaduras y por tanto eso trajo muchísima represión, muchísima imposición. Y esto nos ayuda a entender cómo Freire pues, hizo una pedagogía de la liberación frente a estos contextos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que lo que intentó fue revertir, denunciar, luchar. Bueno, él obviamente le encarcelaron también, es decir, tuvo unas circunstancias muy difíciles, pero su teoría pues va a estar lógicamente vinculada con este contexto y va a hacer una teoría pues de crítica, una teoría crítica. Entonces, a partir de esto, aquí he puesto algunas obras de Freire donde quiero constatar al menos algunas cuestiones. Primero y básicamente, para Freire el colectivo es fundamental, ¿de acuerdo? Es decir, la organización del colectivo, lo que ocurre en la comunidad y en la comunidad de comunidades. Comunidad de comunidades porque en la comunidad, si queremos verlo de un punto de vista así como universal, en la comunidad en su interior hay
colectividades y hay comunidades que son diferentes, que cumplen diferentes roles, podríamos decirlo así. Obviamente para Freire, pues habría un rol dentro de esa comunidad que es más organizativo. Es decir, hay quienes dentro de la comunidad pues, tienen un rol más organizativo. Otros que mediante el diálogo también participan en esa comunidad. Es la participación política. Pero subrayar ya desde aquí que el colectivo tiene un aspecto fundamental en la práctica y la teoría, en la práctica y teoría, en práctica y teoría en las experiencias de Freire. Es decir, yo quiero ahora poneros a Freire en el lugar en el que se fraguó Pedagogía del oprimido, que es una de las grandes obras que escribió, ¿de acuerdo? Entonces, esta obra se fraguó precisamente en el momento anterior al golpe de Estado en Brasil, ¿de acuerdo? Y el papel que Freire tenía en ese momento era de una persona que organizaba círculos de cultura. Es decir, estaba encargado de alfabetizar y estaba encargado de la lectura, la escritura, no solo eso, sino también la organización de talleres, pues que iban talleres de costura de diversos intereses, de todo tipo, en círculos, ¿de acuerdo? Entonces, estos son los círculos de alfabetización. Y Paulo Freire tenía ahí un rol como político porque estableció vinculación con aquellos gobernantes, como por ejemplo en el caso de Goulart, que fue el gobernante, digamos, de izquierdas que estaba más vinculado con el pueblo brasileño, ¿no? que intentaba hacer una transformación social para la repartición de los recursos, para, obviamente, esto, pues, el imperialismo no lo vio con buenos ojos y claro, hay parte en la dictadura, pero Freire estaba años antes de que llegara eso, estaba organizando la cultura en toda una región como Pernambuco y que luego se extendió a otras en Brasil y tuvo bastante éxito, fue bastante conocido, hasta teniendo contacto con el propio presidente de Brasil y lo que esto significa es que Paulo Freire estaba organizando círculos de lectura, pero estaba también teniendo una experiencia de organización política, de organización de colectivos y de organización de colectivos que tenían también una emergencia, o sea, emergencia me refiero a emerger, como subir a la superficie, quiero decir, ¿no? Emergencia con otro significado. Es decir, de aparición o de surgimiento de un movimiento social y de un movimiento social también articulado, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir movimiento social articulado? Pues que no es tanto una masificación, ¿de acuerdo? Paulo Freire, en relación al populismo, siempre diría que él no estaba de acuerdo con la masificación. Lo que estaba de acuerdo es que los colectivos tuvieran organización para tener injerencia en la política, ¿no? Esto, desde luego, yo hace algunos días que estaba repasando la teoría política del mismo Aristóteles, pues tiene su cierto parecido, porque Aristóteles decía, bueno, su cierto parecido en este concepto exactamente, precisamente, no en los demás. Pero Aristóteles decía, no, el ciudadano tiene que participar ordenadamente, tanto en el aspecto legislativo como en el ejecutivo, como en el judicial. Bueno, o sea, quiero decir, puede ser juez, el ciudadano puede ser juez, el ciudadano puede ser creador de la ley, obviamente no en el mismo momento, ¿no? Pero puede haber fases y puede haber distinciones en ese aspecto en el cual los colectivos aparezcan y emerjan para poder construir políticamente. Bueno, pues Paulo Freire, con esos círculos, con esa organización de círculos, era una persona que consiguió eso precisamente. Consiguió también una alfabetización política, ¿de acuerdo? Y ya, claro, estamos hablando de que hay también un proceso de conocimiento. Porque si hay una alfabetización, si hay digamos,
un proceso intelectual con un currículum, hay un proceso de aprendizaje, pues hay una construcción de conocimiento como recreación y no como imposición. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Pues quiere decir que Freire, digamos, en su articulación con los colectivos, en su participación con el colectivo, lo que le daba prioridad era que los colectivos recrearan el conocimiento y no la imposición de un currículum o la imposición de un tipo de tecnología, hoy día tan presente, o la imposición de una teoría, sino que era, y ahora lo voy a profundizar bastante, porque esto, digamos, también para mí forma parte de lo teórico en Freire, era una recreación por parte de los colectivos, es decir, por parte de las personas que hacían y que intervenían en la política, obviamente para intervenir el saber y la verdad, pues está en el centro, y la realidad está en el centro, es decir, la política incluye un diálogo y la política incluye unos relatos, una confrontación de relatos. ¿Quién tiene lo verdadero? Está en disputa. Obviamente esto tiene mucho que ver con las fake news actualmente y al final de la exposición vamos a hablar sobre eso. Quiero hacer referencia a que los libros que tienen ahí en la presentación son libros en los cuales Freire se explica biográficamente. Es decir, son experiencias de Freire, son experiencias políticas. Es decir, Pedagogía del oprimido, que lo tenemos ahí el primero, es un libro que trata de la experiencia política que Freire tuvo en este contexto que estoy diciendo de Brasil antes de la dictadura. Cartas a Guinea-Bissau fue una experiencia que él tuvo en la descolonización de ese país de Portugal. Y entonces, ¿qué vemos cuando leemos Cartas a Guinea-Bissau? Vemos a un autor que está redactando una serie de cartas a quienes están organizando políticamente el país, que no puede desvincularse de una organización educativa. Porque aquí es donde Freire va a venir a decirnos que en lo educativo vamos a encontrar también lo político y en lo político lo educativo. Es decir, uno no puede hacer un plan de estudios, por así decir, sin tener una manera de ver la política. Y esto también lo voy a demostrar con otros autores en la historia de la filosofía un poquito más adelante. Pero lo que vengo a decir es que estos libros eran experiencias de Freire que obviamente replicaban aquella experiencia original que tuvo organizando círculos de lectura y trabajando en un proceso de alfabetización de un país como Brasil, pero que luego también van a estar presentes en otros momentos políticos en los que Freire participó. Y por tanto sus obras son el diario de bitácora de su proceso político, ¿de acuerdo? Y por eso estaba también diciendo antes que Freire sería muy reticente de hablar de una teoría de Freire, porque estamos ante un autor que no hizo teoría, hizo práctica. Y a partir de la práctica política, lo que hizo fue, digamos, recoger lo que ocurría en esa práctica política. Obviamente a Freire lo han relacionado bastante con Gramsci, aunque hemos de reconocer que no tuvo contacto con la obra de Gramsci ya hasta bastante avanzada su obra, porque las fuentes de Freire son otras, pero en Gramsci vemos un autor que puede ser comparado con Freire en este aspecto. Gramsci lo que hacía era estar en el proceso como intelectual orgánico, que él le llama, ¿no? El intelectual orgánico es aquel que está vinculado con el proceso social, con el movimiento social. Y a partir de ahí es de donde surge un proceso de aprendizaje, porque el proceso social es también un proceso de aprendizaje. Bueno, eso lo decía pues para clarificar un poquito también a Freire, ¿no? Muy bien. Estas imágenes que he puesto aquí son imágenes originales que Freire ponía en esos, o que utilizaba Freire en esos círculos de lectura, de escritura,
talleres, trabajo con el pueblo, podríamos decirlo así, en terminología de Freire, pues obviamente es en portugués, o povo, es decir, povo es el sujeto que emerge políticamente en la construcción de un diálogo, ¿de acuerdo? Entonces, estas imágenes las he seleccionado porque son imágenes originales del propio Freire que utilizó para hacer pensar en esos círculos, ¿no? En esas clases. Eran clases, claro, era por un lado clase, pero era algo que, digamos, en un proceso más abierto, eran también, ¿cómo explicarlo? Algo menos burocratizado que lo que podemos llamar, digamos, los institutos o las escuelas, obviamente, ¿no? Pero al fin y al cabo eran también, pues, un evento educativo, ¿no? Bueno, pues entonces aquí hay varias cosas. Freire utiliza, estamos en la práctica y teoría de Freire, ¿no? Casi en el aspecto, estamos en el aspecto un poco más pedagógico, pero que como vemos tiene vinculación con lo político. Pero lo pedagógico en Freire, pues es palabra e imagen generadora, es decir, él utilizaba estos slides, como por cierto yo estoy utilizando el mío, pero lo que pasa es que Freire, él fue un auténtico innovador. Es decir, es una de las primeras personas de vincular la imagen con la palabra. Y esto lo que hizo fue acelerar el proceso de alfabetización también de una manera increíble. ¿Por qué? Pues porque digamos que el proceso palabra-imagen hace mucho mejor el aprendizaje, ¿no? Esto también hacía que el colectivo pudiera, ¿cómo decirlo?, recrear el currículum. Vamos a ver cómo explico esto. Es decir, el currículum, claro, tenía que haber una línea para organizar las clases. Esa línea comúnmente pues, lo llamamos currículum. Digamos, en nuestras clases pues son como la ley, ¿no? Que son en España saberes básicos, metodología, es decir, ahí está recogido un poco la línea, vamos, lo que se debe de hacer en las clases, obviamente. Entonces, en este punto, para Freire, la cuestión es que las imágenes permitían transmitir ese currículum muy bien. Pero además de eso, también permitía que las personas entraran en la construcción del currículum. Es decir, para Freire, la línea que el colectivo organizador, porque hay un colectivo que es organizador y que presenta ese currículum, en este caso pues serían los profesores o serían los organizadores del centro. Es decir, eso es un colectivo, como hemos dicho antes, que son colectivos de colectivos. En el proceso de aprendizaje hay un colectivo que es más organizador. Entonces, ese colectivo que es más organizador propone una línea y eso es transformado por aquellos que, según Freire, no deben de recibir el conocimiento como si fueran vasijas vacías que no hacen nada. Como el conocimiento no debe de ser recibido sin transformación del sujeto. El sujeto debe de transformar ese conocimiento, debe de articularlo con su propia realidad y con sus saberes previos para dar un sentido a lo que se está diciendo como teoría. Esto hay que entenderlo también en el contexto de Freire, porque él habla, obviamente, de que hay siempre ¿cómo decirte?, una propuesta diferente de relatos o de currículums. Hay quienes tienen interés en proponer un currículum más conservador y otros que tienen un interés en proponer un currículum más avanzado. Ahora bien, Freire diría, o progresista podríamos decirlo, mejor que avanzado. La palabra exacta es progresista. Hay quienes, el carácter conservador del currículum puede ser así o el carácter progresista. En este sentido, Freire diría que es en la práctica tal y como recreamos ese currículum. Es decir, tu práctica
puede ser o conservadora cuando tú estás haciendo que ese currículum se aplique simple y llanamente con la imposición del currículum, o puedes hacerla progresista cuando tú transformas ese currículum y los colectivos, porque son dentro de la clase hay diferentes colectivos, los colectivos recrean ese currículum, ¿de acuerdo? Entonces, claro, ahí se producen diferentes procesos de diálogo, ahora vamos a ver cuáles, diferentes ciencias, diferentes saberes, porque estamos hablando de las ciencias y los saberes que tienen aquellos que organizan el conocimiento y las ciencias y saberes que tienen aquellos que lo reciben, que según Freire tienen que participar en la construcción. No podemos dejar fuera la ciencia y los saberes de aquellos que están transformando y recibiendo ese conocimiento. Porque si los dejamos fuera, entonces se produce una imposición más que una transformación del conocimiento, porque solo vale el saber de uno, y para Freire debería de ser el saber de la comunidad. Ahí tengo varias frases, que una muy popular de Freire, que dice: nadie sabe todo y nadie ignora todo. Esto es donde Freire obviamente trabaja herramientas dialécticas para la construcción de su teoría. Nadie sabe todo y nadie ignora todo quiere decir que en el proceso de enseñanza se producen diferentes diálogos. ¿Por qué? Porque se dialectiza diferentes tipos de saberes. No es que el pueblo no sepa y que el político sepa mucho y entonces le vaya a decir al pueblo lo que tiene que hacer. No, 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 no. Tiene que existir un diálogo entre los organizadores y los organizados para que pueda haber una construcción colectiva y horizontal del conocimiento. En este caso, Freire no igualaría los saberes. Es decir, para Freire el saber técnico específico de aquellos que organizan el conocimiento es de un tipo. Y el saber del pueblo, el saber de aquellos que, claro, proponen también diferentes maneras de ver, porque el colectivo está proyectándose en el proceso de conocimiento, se está proyectando porque ellos están ahí, porque son sus gestos, su manera de intervenir, su manera de hacer. Es decir, ahí está el colectivo que no puede ser anulado, sino que ellos mismos son también una propuesta de saber. Ahora, lo que pasa es que debe de haber una dialéctica entre ambos saberes, entre el más técnico, científico, específico, y también el que está organizándose, el que está en una situación vital, podríamos decir, que trae su saber consigo y que también es un tipo de saber a partir del cual tendríamos que aprender. Para Freire, la pedagogía del oprimido es precisamente cuando los que están recibiendo el saber también pueden enseñar. Esto es una diferencia entre Freire y Gramsci. En Gramsci, si alguien quiere corregirme, sería estupendo, pero hasta lo que yo he visto, no existe el momento de irrupción del colectivo en el cual el grupo que organiza puede aprender. Por tanto, Freire se abre el oído ahí a cómo emerge el colectivo desde su saber para que puedan aprender aquellos que organizan el conocimiento, y para Freire también en una analogía político-educativa para aquellos que organizan las instituciones y la política. Hasta este punto llegamos a otra frase que me parece icónica en Freire, que dice: la educación no es la palanca de la revolución, pero toda revolución es pedagógica. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que en el proceso educativo, epistemológico, lo que ocurre es que se produce un aprendizaje, claro, obviamente. Ahora, lo que pasa es que no debemos, según Freire, fíjense hasta qué punto Freire no era proselitista, es decir, no vinculaba lo educativo con
una esloganización o una imposición de lo que debe de ser, sino como una construcción del conocimiento colectiva. Esto quiere decir que aunque queramos que nuestros intereses, que pensamos, por ejemplo, podría ser en mi caso, que son progresistas, hacer a nuestros alumnos también progresistas, ese no es el caso para Freire. Porque para Freire deberíamos más bien de tener una dialéctica de aprendizaje entre los que organizan el conocimiento y aquellos que también lo transforman, esa dialéctica que lleve, digamos, por sí misma y de manera práctica y prácticamente democrática hacia ya una teoría sobre eso. Es decir, la paradoja sería que intentáramos imponer una revolución para Freire. No, eso no se puede hacer. Por eso dice que no es la palanca de la revolución. Es decir, no podemos, digamos... de hecho, es que esto es muy interesante y tiene bastante relación con lo que ocurre hoy. Porque hay quienes desde, yo qué sé, herramientas digitales como las redes sociales piensan que puede haber una modificación del comportamiento social. Esto está bastante presente en nuestros días. Para Freire eso es imposible. Porque, digamos, aprender lo que es la democracia solo se puede hacer desde la práctica democrática. Vamos a decirlo así. Es decir, solo desde una práctica en la clase, o si fuera en un partido político, en el partido político, también puede darse esto, solo desde una acción democrática. ¿Cómo podría ser esto? Pues claro, los que están construyendo el conocimiento hacen también el conocimiento, lo elaboran. Eso sería más democrático que llegar cualquier persona y decir, esto es así, porque tal y cual, aunque sea la perfecta demostración de las cosas. Es decir, aunque sea una teoría maravillosa, pero Freire diría, ya, pero ahí no puedes ignorar que hay otros saberes que deben de estar también, deben de fermentar con una práctica democrática en la construcción del conocimiento. Pero esa construcción del conocimiento debe de venir desde la práctica. Entonces, Freire ponía las imágenes que vemos ahí y lo que hacía era que el colectivo emergiera en la teorización de las imágenes para conseguir, digamos, una construcción colectiva del conocimiento. Obviamente esto está relacionado con el diálogo y la toma de conciencia, ¿no? Vamos a ver en ese diálogo cómo se produce. O cómo podemos, digamos, conceptualizar también un poco el diálogo en Freire. Entonces, aquí pone estructura de relaciones en el proceso epistemológico, ético-político, grupo de grupos, comunidad de comunidades. Si ustedes se dan cuenta, aquí ya hemos pasado al tema de filosofía política de Freire. Yo quiero hacer ahora, indicar algunos conceptos de la filosofía política de Freire que vienen a ser, digamos, explicitaciones conceptuales de los procesos que Freire describía en sus libros, ¿de acuerdo? Esto también lo estoy reinterpretando por la obra de Miguel Escobar, discípulo de Freire, en la cual yo tuve experiencia, podríamos decir, de la construcción práctica de ese conocimiento, ¿de acuerdo? Es decir, yo también aquí estoy hablando un poco de cómo Miguel Escobar, maestro mío, durante varios años que trabajé con él, tuvimos dinámicas grupales en la Facultad de Pedagogía, en la Facultad de Filosofía y Letras, en la rama de Pedagogía de la UNAM, y cómo, digamos, se organizaba la clase de la manera como también yo voy a explicar aquí, que nos permite entender los conceptos de Freire. Como vemos, en el número 1 tenemos un colectivo de colectivos, ¿de acuerdo? Estas flechitas con las cuales he intentado simbolizar diálogo indican que dentro de ese colectivo hay un diálogo. Ahora vemos que en la parte número 2 sí que es cierto que hay una distinción entre un grupo y otro. Y entonces ese grupo, que sería el que organiza, porque claro, esto es lo que he dicho anteriormente. Es decir, para Freire la masificación, la esloganización de la política, ¿no? Vótenme porque yo traeré la paz, o
Vótenme porque yo haré la sociedad más igualitaria. Que eso está estupendo, seguro que hay una gran teoría detrás de esas cuestiones, pero para Freire no debemos de caer, digamos, en una masificación del proceso de transformación social, porque la esloganización lo que hace es ir todos a una con una cosa, ¿no? Es como, claro, puede caer en ciertos fanatismos, puede caer en contradicciones muy grandes, porque es el momento en el que en la política se abre la posibilidad de transformación, ¿no? Porque las personas están politizadas, pero, oigan, lo bueno es que se dé un pensamiento. Es decir, que se dé una organización y digamos que se dé una ciudadanía. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que hay un elemento ilustrado en Freire donde los colectivos deben de organizarse para poder emerger bien, ¿no? Y de hecho el grupo organizador, pedagógicamente, lo que debe de hacer es facilitar esa emergencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir, hay algunas veces que se habla de pedagogía política, ¿no? Que cuando escucho esa expresión, digo, ay caramba, pues no sé si esto estará haciendo referencia a Freire, porque desde luego es algo que está totalmente vinculado con su teoría, el concepto de pedagogía política. Pero cuando hablan de pedagogía política parece ser que es una especie de comunicación o explicación transparente que hacen los gobernantes o el grupo organizador de la imagen número 2, ¿no? Hacia el colectivo o colectivo de colectivos. ¿Ok? Entonces, para Freire, efectivamente, debe de haber un ejercicio de comunicación muy importante, ¿no? La comunicación política propiamente dicha, pero para Freire la pedagogía política sería más bien la construcción y emergencia del colectivo. Es decir, cómo la ciudadanía por sí, conscientemente y organizada, puede ejecutar la política. Obviamente, después de esto, Freire siempre hablaría del miedo a la libertad, es decir, de cómo incluso gobernantes también progresistas o denominados progresistas han tenido cierto miedo a esto, porque la organización del colectivo es realmente algo que entraña la fusión de un poder que es consciente, ¿no? Y que, claro, esto, de alguna manera, aquellos que son los organizadores, hay algunas veces que desde también su saber y su teoría pueden no estar muy de acuerdo, digamos, en ese diálogo, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Pues quiere decir que para Freire debería de existir un diálogo entre organizadores y organizados, si lo queremos ver así, educadores, educandos, si lo queremos ver así, para que pueda darse, digamos, una emergencia pedagógica, o sea, una construcción pedagógica para que el colectivo pueda organizarse por sí mismo y al final transformar o mejorar críticamente aquellas cuestiones sociales que para la propia colectividad sean necesarias o prioritarias. Esto es algo muy importante en Freire. ¿Por qué? Pues porque el colectivo realmente es quien debería de construir el currículum. Es decir, son las necesidades reales lo que debería de ser el currículum. Las necesidades críticas, es decir, aquello a lo cual puede ser mejorable en la realidad histórica. Claro, quienes mejor saben, por eso se llama pedagogía del oprimido, porque el oprimido también nos enseña. Es decir, quienes mejor saben lo que hay que mejorar de la realidad, pues son los propios oprimidos. Pues claro, lógicamente. Entonces, digamos que a partir del saber curricular del oprimido, el grupo organizador tendría que poner oreja, escuchar, digamos, a ese conjunto de colectivos para poder fermentar los saberes, porque el grupo organizador tiene un saber también técnico y científico, para poder llegar a una factibilidad política en cuanto a la transformación social. Por eso, la imagen número 3, digamos, el IPSE, que engloba tanto organizadores como
organizados dialogan también con lo real. Es decir, al final, digamos, el elemento del aprendizaje, el proceso pedagógico, es también un proceso político, porque en ese proceso se están dando también aprendizajes. También a eso le podríamos llamar pedagogía política. Pero fíjense que aquí estamos hablando de una filosofía política. Ojo. Y esto ya es donde entro yo. Es decir, aquí ya hemos pasado de Freire a Miguel Escobar y de Miguel Escobar a Diego Morollón. Aunque en Escobar y en Freire están estos elementos totalmente. Lo que pasa es que tal vez creo que estarían más vinculados con la práctica. A lo mejor yo le estoy dando una cuestión más teórica, ¿no? La cuestión teórica viene cuando en el diálogo del grupo organizador con el colectivo también está en el centro el proceso que se está realizando. Esto de Freire es muy importante. Freire, obviamente, hizo mucho caso de la fenomenología, es decir, trabajó mucho, digamos, el ser de la conciencia, podríamos decirlo así. Y claro, él hablaba de una concientización cuando caía en la conciencia un saber o un sentir tal que nos daba paso a la acción, ¿vale? Entonces eso él lo llamaba concientización. Pero ese poner en la conciencia era una herramienta que se le había dado la fenomenología. La fenomenología tuvo un impacto en América Latina muy importante y Freire utiliza sus herramientas. Quiero decir con esto que una cosa en este punto es el proceso que hemos descrito anteriormente, en el cual he intentado pasar de las experiencias de Freire a una conceptualización de tales experiencias, ¿no? Lo que viene siendo la diferencia de diálogos entre el grupo dirigente u organizador y el colectivo, que son a su vez un colectivo que entra en diálogo con lo real, ¿de acuerdo? Entonces ahí hay, digamos, una esquematización del proceso y luego ese proceso en Freire se pone también en la conciencia del diálogo de los colectivos, lo cual, digamos, nos deriva a una propia filosofía política. Esto no se puede llamar de otra manera. ¿Por qué? Pues porque una cosa sería el propio proceso y su naturalización, ¿eh? Claro, tal vez por eso también Freire que no, decía que no debía de existir una teoría propiamente, porque hay que hacer caso al proceso y en el proceso pensar sobre el proceso. Claro, yo ahora estoy hablando del proceso en abstracto, no estoy hablando de mi militancia política, que podría hacerlo y seguro que hay algunas cosas que por aquí resonarán. Pero no estoy haciendo una descripción biográfica de mi militancia, sino más bien estoy conceptualizando el tema y no solo eso, sino que estamos dividiendo entre el proceso y la teorización filosófica sobre el proceso, que debe de estar también en el diálogo entre los grupos. Entonces, claro, tiene que estar en el pensado por el colectivo. Entonces, aquí hablo de que Marx y Freud, de alguna manera, son pensadores que se pueden relacionar con Freire porque ellos empezaron también de disciplinas concretas y a partir de esas disciplinas también llegaron a un proceso filosófico, como yo acabo de intentar demostrar en Freire. Porque del proceso político, pues entonces, cuando hacemos objeto de ese proceso el estudio del mismo, entonces ya estamos haciendo más bien filosofía de la evolución política o de la historia política. No estamos haciendo propiamente la política, ¿no? Son dos niveles diferentes. Yo creo que en Marx pasó lo mismo porque él empieza con lo económico y acaba proyectando lo económico a diferentes lugares del saber. ¿Esto qué quiere decir? Pues que lo económico también tenía vinculación con lo político, tenía vinculación con lo legal,
bueno, hoy día obviamente hablaríamos también del género, porque Amar se ha reinterpretado, y también de la psicología con un freudomarxismo. Es decir, fueron autores que partieron de un campo específico, en el campo de Freire era el pedagógico, ¿de acuerdo? Y que desbordaron ese campo hacia lo filosófico. No sé si me estoy consiguiendo explicar, pero lo que vengo a decir al fin y al cabo es que desde la particularidad llegas a la universalidad de diferentes campos. Por tanto, en Freire, estoy argumentando ahora un poco hacia aquellas personas que encasillan a Freire solo en lo educativo, dado que para mí Freire habría que empezar a enseñarlo en la Facultad de Filosofía, y no se enseña, porque digamos que trasciende su disciplina educativa hacia una filosofía. Y Freud también le pasó, porque desde la psicología, pues Freud empieza también a hablar en Totem y Tabú de la religión, es decir, análogamente establece un proceso de teoría que trasciende hacia otras disciplinas. Muy bien. Y ahora voy a explicar la última idea, que va a ser básicamente fundamentar esto que acabo de decir, es decir, que Freire debe de enseñarse también en la Facultad de Filosofía, no solo por esto que acabo de decir, que es la teorización de lo histórico-político y la inclusión de esa evolución en la teoría, sino también porque, mis investigaciones me han llevado a concluir que Freire no es el primer autor que ha hecho eso, sino que ha habido varios otros autores. Por ejemplo, Platón. Tenemos en Platón, curiosamente, una teoría educativa paralela a una teoría política. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que ya en la República de Platón encontramos la vinculación entre lo educativo y lo político que encontramos en Freire. Porque para Platón existía unas etapas educativas donde tales etapas repercutían en partes sociales. Es decir, para Platón, obviamente, quien llegaba al conocimiento de la dialéctica, es decir, que era hasta más de 50 años, fíjense que para Platón yo no podría gobernar todavía porque no había completado mi educación en torno a eso. Y también Platón tiene en cuenta, digamos, un currículum que es un poco también lo que yo he venido constatando en Freire, es decir, cómo se elabora ese currículum, que hemos dicho que es una relación de diálogo y de vinculación de saberes. Y esto lo que nos viene a demostrar un poco es que la teoría educativa de Platón está vinculada con su teoría política. Es decir, Freire es la expresión, podríamos decir, esencial de uno de los problemas de la filosofía. ¿Por qué? Pues porque no hay teoría sin acción, ni acción sin teoría. Y como bien lo hacía Freire, vinculaba las dos, de manera que una tenía que ser la lectura de la otra y la otra tenía que ser la lectura de una. Y así como pensáramos un proyecto educativo, tenía que estar de la mano de un proyecto político. Bien, otro autor al cual le ocurrió esto fue a Rousseau. En Rousseau vemos claramente que hay un concepto de educación que desarrolla en su obra El Emilio con un concepto de política. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que al leer El Emilio, que a lo mejor es una obra extensa, que a lo mejor no sé si todo el mundo llegará al final, pero lo que quiero decir con esto es que Rousseau se pasa todo el libro hablando de la educación de Emilio, pero al final de la misma lo que hace es exponer su teoría política. ¡Oh, sorpresa! Es decir, estamos básicamente en lo que venimos hablando hasta ahora,
Claro que lo que sí nos damos cuenta es cómo, obviamente, Platón y Rousseau se parecen contextualmente un huevo a una castaña, es decir, no hay, porque les sale una educación diferente y les sale una política diferente, claro, porque están en dos tiempos históricos totalmente distintos. Pero lo que sí es cierto es que hay una vinculación entre una concepción educativa y una concepción política. Es decir, que tal y como pensemos que debemos de hacer en las clases, eso se va a reflejar un poco en nuestra manera de ser también políticamente, podríamos decirlo así. Tal y como pensemos nuestro currículum o nuestra acción hacia el currículum, es como también nosotros vamos a estar organizados o van a ser también, nuestra ideología se cuela, podríamos decirlo así, inconsciente o conscientemente con Freud, se cuela por debajo de la puerta y estamos haciendo educación, pero lo que estamos haciendo también es política, ¿de acuerdo? Y fíjense ustedes que hasta he encontrado esto en un pensador como Confucio. Y curiosamente, Confucio y Lao Tse tuvieron una discusión sobre esto en la que Lao Tse no estaba de acuerdo con el modelo de Confucio, no sé si es porque lo dijo Confucio mismo o porque estaban en desacuerdo solo en eso, pero Lao Tse decía, no, 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 la política no puede ser un proceso en el que el gobernante enseña al gobernado. Fíjense, esto lo dijo. Y sin embargo, Confucio dice, donde hay educación no hay distinción de clases. Lo que quiere decir es que ya hay ahí una vinculación también entre una manera de entender la educación y una manera de entender lo que es la sociedad. También tengo algún texto por aquí de Lao Tse. Bueno, refiero a un artículo mío de la Universidad Complutense donde profundizo en esto, que se llama Revolución Pedagógica, en donde explico detalladamente un poco más esto porque realmente no me va a dar mucho más tiempo, porque también quiero hablar sobre la actualidad del tema. Pero quería indicar que incluso en otras tradiciones, se ve como, lógicamente, quien ha pensado lo educativo ha tenido que pensar también lo político. Y por ello, también, a partir de aquí, fundamento mi posición, esto era una argumentación a favor de mi posición, para incluir a Freire en la historia de la filosofía, dado que su teoría pedagógica desborda y trasciende hacia diversos aspectos de lo social, lo ético, lo existencial y lo político. Muy bien. Ya para terminar, voy a hablar de la actualidad de Paulo Freire. En este caso, para Freire sería esto algo fundamental, es decir, la recreación de su propio pensamiento en otros contextos. Las posibles contradicciones que yo haya podido tener en la exposición o, digamos, aludiendo a la teoría de Freire, creo que son salvables por el contexto en el que también me encuentro. Es decir, si ha habido alguna interferencia con aquella tesis de Freire que decía que él realmente no tenía ninguna teoría, porque lo que tenía era práctica y porque sus libros reflejan su práctica, que yo de cierta manera estoy contradiciendo porque en realidad yo estoy haciendo una exposición de su teoría, pero bueno. Quizás eso, la única manera de salvarme de esa contradicción sería aludiendo, digamos, a mi contexto. Es decir, que yo también he tomado las herramientas de Freire para recrearlas, para hacer un Freire distinto, obviamente, para hacer algo diferente, ¿de acuerdo? Y para profundizar en esa diferencia, pues claro, podemos hablar de varios hechos actuales que, pues, curiosamente, Freire nos serviría muchísimo. Como es el caso del antagonismo o lo fundamentalmente diferente que puede llegar a ser lo real comunitario que Freire planteaba como centro, como central, frente a lo virtual en la actualidad. Es decir, hoy día la complejidad del sistema nos ha llevado, pues, también a través mucho de la pandemia,
nos ha llevado precisamente a estar en lo virtual, a estar trabajando desde ahí. Entonces, claro, obviamente Freire diría, bueno, pero es que lo colectivo y el diálogo se hace, digamos, frente a los demás, con las corporalidades, es decir, presentes, como se ha hecho en la historia de la humanidad, aunque ahora eso se esté transformando también. Luego, una teoría dialógica como la de Freire, obviamente nos lleva a ser antagónico a los extremismos que estamos viendo hoy. Es decir, el propio algoritmo, según tengo entendido en documentales como El dilema de las redes sociales, el propio algoritmo hay veces que busca más bien nuestros gustos más extremos. Es decir, si yo empiezo buscando porque quiero hacerle un regalo a mi hermano de una navaja de Albacete, pues me acaba mostrando Kalashnikov. Es decir, poco a poco nos absorbe de manera que cuanto más tiempo vamos a estar es cuando más se excitan nuestras partes más extremas. Y eso está también, porque el interés que tiene eso obviamente del algoritmo es que estemos retenidos la atención en los dispositivos tecnológicos. Entonces, para Freire, el diálogo va a suavizar esto, es decir, va a ser un bálsamo, va a ser un sentido común que nos propone, digamos, entender que no somos tan distintos, que hay que hablar. Él tiene una obra entera que se llama Política y Educación, en donde habla de cómo hay que hablar y dialogar con el conservador, porque esto también es un problema. Es decir, si tú obvias o niegas al otro totalmente, o entonces, ¿qué diálogo estamos hablando? Ahí hay, digamos, la construcción de una burbuja propia en las redes sociales que no nos permite salir y dialogar con los que piensan diferente a nosotros. Obviamente, frente a la desafección política que vivimos, también Freire diría mucho. Yo no sé ustedes la experiencia que tienen, pero mi experiencia de trabajar cotidianamente con muchas personas es la de frases como los políticos de tal o cual partido, esto es terrible, están haciendo verdaderas cosas horribles. Hay un ambiente un poco, no sé si se podrá extrapolar a otros contextos, hablo desde el mío, en el que parece ser como que no hay ningún tipo de identificación con los gobernantes. Entonces, ¿qué quiero decir yo con esto? Quiero decir que, que el propio Partido Progresista o el Conservador pueden dejar fuera la participación del colectivo y, por tanto, lo que pasa es una desafección. Y en lo que caen algunas veces los partidos progresistas sería en el paternalismo, en las dádivas, en el sí, yo voy a darte esto y aquello, que quiero decir, también son impuestos pagados y por tanto no es más bien una redistribución lo que habría que tener. Pero lo que vengo a decir con esto es que hay tal desafección, siguiendo las pautas de Freire, por la poca participación. Claro, si el sujeto se viera envuelto en lo político, pues entonces es ahí cuando se está de acuerdo con lo que se hace. O no, pero por lo menos no hay directamente una eliminación de lo político. Y aquí por eso nos vuelve a aparecer a Erich Fromm, porque Erich Fromm nos dice con el miedo a la libertad, Erich Fromm es citado bastante por Freire, nos aparece con miedo a la libertad porque, claro, si la comunidad se organiza, no sé, pienso por ejemplo ahora en La Dana, cómo la comunidad se ha organizado para limpiar ese barro voluntariamente, para dar alimentos, para ofrecer refugio, es decir, la comunidad ha tenido que organizarse independientemente de los políticos, porque los políticos han caído en la completa incompetencia. Y entonces ahí es cuando, claro, los políticos van a tener cierto miedo de decir, bueno, si nos dejan fuera de juego, ni siquiera estamos a la altura de poner en funcionamiento a las instituciones que pueden dar lugar a una mejora de la situación social.
Eh, y claro, por último, y ya con esto finalizo mi exposición, en Freire tendría mucho que ver que en ese posicionamiento colectivo de los cuerpos, es decir, de la realidad de un diálogo que no es virtual, sino real, podríamos decirlo así, en Freire estaría también una construcción de lo verdadero. Es decir, el gran problema de las fake news y de los bulos hoy pues está porque el colectivo no tiene capacidad de construir conocimiento frente a las realidades, sino que son realidades que parece ser se muestran desde una virtualidad que no sabemos corroborar. Y sobre todo no sabemos corroborar con el otro y con la otra, que el colectivo es lo que hace poner un contrapeso, podríamos decir, eh, a aquello que puede venir impuesto de otras maneras, ¿no? Quiero decir que también las fake news y demás están sujetas a intereses y en Freire, pues digamos lo que hemos descrito es también un proceso epistemológico en donde los sujetos hacen una construcción y un diálogo con lo real y por tanto ahí es segura una profundización en lo verdadero más que en lo que viene siendo pues todas las mentiras o incorrecciones, imprecisiones que también se dan en Internet, ¿no? Y con esto, pues finalizo mi exposición. Bueno, espero haber, digamos, aclarado algunas cuestiones o introducido al menos estos aspectos de la teoría de Freire. Y agradecer una vez más a la Sociedad de Filosofía en Abierto el que me haya dado la oportunidad de explicar estas cosas. Muchas gracias, Diego, por tu exposición. La verdad es que a mí me ha sorprendido porque ha dado una visión de Paulo Freire que desde mi punto de vista, al menos aquí en Europa, es bastante novedosa y relacionarlo con el ámbito de lo político era... Creo que el camino es algo, lo has planteado muy bien y creo que era algo muy necesario. Y además comparándolo con filósofos clásicos como Platón, que, en donde se ve tan claramente esa relación entre la cuestión de la educación y la cuestión de lo político, ¿no? Y bueno, pues yo, porque esto sea así una especie de diálogo pequeño, a raíz de escuchar tu exposición, me pregunto cómo podríamos hacer, supongo que esta pregunta a lo mejor te la han hecho ya más veces, ¿no? Porque es una pregunta bastante directa que lleva la exposición de este tema, ¿no? Pero bueno, ¿cómo podríamos hacer en la educación que tenemos? Tú y yo somos profesores de instituto, ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos conseguir esa educación en la que no es unidireccional, sino que se construye una comunidad que también enseña al enseñante, ¿no? Y me refiero, pues ya estoy hablando hasta de la disposición arquitectónica de las aulas. Es decir, ¿hay alguna, según tu punto de vista, posibilidad de que eso suceda en nuestro contexto? ¿O más bien sería algo el- tan ideal o tan complejo que tendríamos que cambiarlo todo y no se podría llevar a cabo? Bueno, quizás, claro, en el tiempo que he tenido, podría haber aclarado algunas cuestiones tan importantes como la que planteas, eh, porque, bueno, pues no me da tiempo a todo, ¿no? Pero la cuestión, en Freire la he dicho un poco de pasada, pero vendría a ser también la facticidad. Es decir, Freire en todas sus obras advierte y está plenamente consciente de que el orden fáctico debe de ser esencial en cada una de las cosas que hemos dicho, es decir, hasta dónde podemos llegar. Obviamente Freire fue expulsado de varias instituciones porque, digamos, intentaba
llevar a cabo los principios educativos que hemos dicho aquí, y probablemente tú y yo seríamos expulsados si realmente lleváramos a cabo así de plano esto que acabo de explicar, ¿no? Ahora, pero no, porque realmente aquí entra mucho en juego el tema de la analogía y de la relación y las proporciones que podemos tener en los lugares en los que nosotros estamos, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que Freire dio en los puntos en los cuales esto que acabo de explicar puede estar reflejado en nuestra cotidianidad también, siendo un proceso educativo, porque está ahí también, está la emergencia de los alumnos, está, digamos, como algunas veces los centros educativos, que tú y yo damos clases en los institutos, también se convierten en cierta liberación, es decir, son conscientes de las problemáticas actuales, y hay pequeñas construcciones colectivas que también nos llevan a las rupturas y a las transformaciones y a las críticas. Es decir, si bien Freire vivió, digamos, intensamente esto, nosotros, digamos, análogamente también podemos encontrarle muchos parecidos, ¿no? Muy bien, pues nada, muchas gracias Diego por deleitarnos con tus conocimientos sobre el tema. Y nada, pues seguimos aquí en la Sociedad de Filosofía en Abierto, los dos y todos nuestros oyentes y videntes. Y nada, pues hasta la próxima ocasión. Nos despedimos. Venga, Nieves, un abrazo, gracias. Hasta luego, adiós, adiós, adiós.